Bienvenidos a Historias en 8 minutos. Recuerda suscribirte y darle like al video si te gustó. No cuesta nada y me ayuda bastante para poder seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos con la historia de hoy. Hoy hablaremos del hombre que quizás influenció en mayor manera la época imperialista. El guerrero que inspiró a otros emperadores durante cientos de años. Nada más y nada menos que Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno. La historia de Alejandro Magno es una de las más fascinantes de la antigüedad. Nacido en Macedonia en el año 356 a.C., Alejandro era hijo de Filipo II, rey de Macedonia, y de Olimpia, princesa de Epiro. Desde joven, Alejandro mostró una gran inteligencia y habilidades militares excepcionales, lo que le permitió ascender al trono de Macedonia a los 20 años de edad, después de la muerte de su padre. Inmediatamente después de su ascenso al trono, Alejandro Magno comenzó a planear una serie de conquistas militares que lo llevarían a convertirse en uno de los líderes más importantes de la antigüedad. A los 22 años, inició su primera campaña militar en la región de Tesalia, donde logró vencer a una confederación de ciudades griegas que se habían unido para resistir su avance. Con Tesalia bajo su control, Alejandro Magno inició su avance hacia Grecia. En el año 335 a.C., se enfrentó a una coalición de ciudades griegas lideradas por Atenas y Tebas en la batalla de Queronea. Con su ejército de 30.000 hombres, Alejandro logró vencer a las fuerzas griegas y aseguró su control sobre Grecia. Después de su victoria en Queronea, Alejandro Magno se embarcó en una serie de conquistas militares que lo llevarían a convertirse en uno de los líderes más importantes de la antigüedad. En el año 334 a.C., cruzó el Helesponto con un ejército de 35.000 hombres y comenzó su conquista de Persia. Estrategia de lucha. Alejandro Magno era un líder militar excepcional. Su estrategia de lucha era innovadora y se basaba en su habilidad para movilizar y motivar a sus tropas, así como en su capacidad para adaptarse a las situaciones cambiantes del campo de batalla. Una de las claves de su éxito fue su habilidad para rodear a sus enemigos y cortar sus líneas de suministro, lo que les obligaba a luchar en condiciones precarias y les dejaba sin opciones de retirada. También utilizaba a menudo la táctica de la falsa retirada, en la que fingía retroceder para atraer a sus enemigos a una trampa. Batalla del Gránico. En la batalla del Gránico, que tuvo lugar en el año 334 a.C., Alejandro Magno se enfrentó a un ejército persa liderado por el rey Darío III. A pesar de que las fuerzas persas eran mucho más numerosas que las de Alejandro, este último logró una victoria decisiva gracias a su ingenio táctico y su habilidad para inspirar a sus tropas. La batalla se libró cerca del río Gránico, en la actual Turquía. Alejandro logró romper las líneas persas y obligó a Darío a huir del campo de batalla. La victoria en el Gránico le permitió a Alejandro consolidar su posición en Asia Menor, y le dio el control de importantes ciudades como Sardes, Mileto y Halicarnaso. Conquista de Persia. Después de la batalla del Gránico, Alejandro Magno continuó su conquista de Persia. En el año 333 a.C., se enfrentó a un gran ejército persa liderado por el gobernador de la provincia de Siria, Masaeus, en la ciudad de Isos. A pesar de que las fuerzas persas eran mucho mayores, Alejandro logró una victoria decisiva gracias a su habilidad táctica y a la superioridad de su ejército en el combate cuerpo a cuerpo. En la batalla, Alejandro se enfrentó personalmente al rey Darío III, que huyó del campo de batalla después de sufrir una lesión en el brazo. Después de la batalla de Isos, Alejandro continuó avanzando hacia el corazón del imperio persa. Conquistó la ciudad de Tiro, que se había resistido durante 7 meses y después marchó hacia Egipto, que fue conquistado sin resistencia en el año 332 a.C. Allí, fundó la ciudad de Alejandría y visitó el oráculo de Amón, donde fue proclamado hijo de Zeus. En el año 331 a.C., Alejandro Magno se enfrentó de nuevo al ejército persa en la batalla de Gaugamela. Esta batalla fue la más grande y decisiva de su carrera, y se libró en el actual Irak. A pesar de que las fuerzas persas eran mucho mayores que las de Alejandro, este logró una victoria aplastante gracias a su habilidad táctica y a la superioridad de su ejército en el combate cuerpo a cuerpo. La victoria en Gaugamela le permitió a Alejandro capturar a la familia real persa y controlar el tesoro imperial. Después de su victoria en Gaugamela, Alejandro Magno continuó su avance hacia el este y llegó hasta la India. En el año 326 a.C., se enfrentó al ejército del rey Poros en la batalla de Lidaspes.
A pesar de que las fuerzas de Poros eran inferiores, Alejandro tuvo dificultades para vencerlas debido a la habilidad del ejército indio en el combate a distancia con arcos y flechas. La victoria en el Hidaspes le permitió a Alejandro capturar a Poros y consolidar su control sobre el norte de la India. Una curiosidad sobre Alejandro Magno es que, además de ser un gran conquistador y estratega militar, también era un gran admirador de la cultura griega y la filosofía. Fue educado por el filósofo Aristóteles y después de la conquista de Persia, fundó una ciudad llamada Bactria, donde invitó a filósofos y escritores griegos para que la convirtieran en un centro de la cultura griega en Asia. Otra característica de Alejandro Magno es que permitió la libertad de culto en los lugares que conquistó durante sus campañas militares. Como líder del Imperio Macedónico, él y sus seguidores eran politeístas y adoraban a los dioses griegos, pero reconoció y respetó las creencias religiosas de los pueblos sometidos a su autoridad. Incluso, se cree que llegó a adoptar algunas costumbres de dichos pueblos. En lugar de imponer su propia religión, Alejandro Magno adoptó una política de tolerancia religiosa y alentó a sus soldados a respetar las prácticas religiosas de los pueblos conquistados. Esta política se refleja en varios episodios de su vida, como su visita al templo de Amón en Egipto y su tratamiento respetuoso hacia las costumbres y rituales religiosos de los persas. Después de su conquista de Persia, Alejandro Magno regresó a Babilonia, donde murió en el año 323 a.C. a la edad de 32 años. A su muerte, dejó un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Su legado incluye su habilidad táctica y su capacidad para inspirar a sus tropas, así como su influencia en la cultura y la filosofía griega. Alejandro Magno es considerado uno de los líderes militares más astutos de la historia, tanto por su habilidad en combate, como por su habilidad de motivar a sus tropas. Recuerda, si el video te gustó, deja un like y suscríbete. Toma 2 segundos y ayuda un montón. Nos vemos en un siguiente video.